Hola a todos. Hemos vuelto con la octava parte de la serie favorita de todos, en una nueva entrega. Ha sido la parte que más he disfrutado hacer leyendo estas teorías. Dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita. Si te ha gustado este video, puedes revisar los anteriores y apoyar Caíno Nuevo cada semana y así mejorar y entretener a todos. Y sin más que agregar, empecemos. Los equipos de la Alius son uno de los retos más complicados de la franquicia. Todos sus equipos son fascinantes y con buenos diseños de personajes. En Inazuma Eleven 2, estos equipos destacan por dos cosas. Obvio, quitando su gran fuerza. Una es que consumen pocos PT de técnicas y que en sus equipos no hay suplentes. O sea, solo son los 11 titulares. Pero, ¿y si te dijera que estos equipos sí tenían porteros de reemplazo, por decirlo así? En caso que pasara algo con el titular. En el Tormenta Géminis, quitando a Galileo, hay 3 jugadores más que aprenden técnicas de atajo. Entre ellos destacaría Pandora, como la portera suplente, pues aprende 2 y muy buenas técnicas, como el agujero de gusano y el muro dimensional. En Epsilon, el suplente sería Cell. Mole, la chica que a pesar que cubre su rostro se nota que es guapa, aprende el agujero de gusano y el destroza taladros. Pero canónicamente en la serie y en el videojuego, el suplente es Cell. En el Prominence, tanto Valor, Bomber, Set y Hit aprenden técnicas de atajo. Aquí el suplente sería Hit, por ser el portero suplente del Nuevo Japón en los videojuegos. En el Diamond, sin darle más vueltas, la suplente es Claire. Aprende técnicas de bloqueo muy buenas y es una portera confiable si la entrenas muy bien. En Genesis, la suplente de Nero era Kiboro. Aprende 2 técnicas de atajo. Sorprende ver que en la mayoría de los casos sea una chica el relevo del portero. Esta teoría surgió en un foro del fandom hace ya mucho tiempo atrás. El usuario comentó que pensaba que el profesor Killard era descendiente de Kageyama por su parecido, por lo que se empezó a especular que en efecto, el profesor Killard es descendiente de Ray Dark. Esto generaría una de las ironías más grandes de la franquicia, para que el descendiente del villano de la saga original sea un hombre de bien, mientras que el descendiente de un hombre justo y correcto como el entrenador Hillman sea un malvado dictador con sed de destruir el fútbol. Hubo un rumor en el que se mencionaba que era muy probable que el Resistencia Japón jugara el Full Frontier Internacional versión 2 en reemplazo del Earth 11, quien ya se había ganado el derecho de jugarlo. Eso se debía a que muchos terrícolas no estaban al tanto de lo que ocurría en el Gran Celesta Galaxy, por un flasheo de memoria. Y para que no se dieran cuenta, decidieron continuar con el torneo. También por supuestas referencias en el videojuego de Go Galaxy, donde se dan pistas que, en efecto, la Resistencia estaba en un torneo muy importante. Yo personalmente no recuerdo haber leído diálogos así en el juego, con la gran traducción hecha por la comunidad europea, o quizás aún no los he identificado. No sé si en japonés sí se menciona de manera más explícita, pero pensándolo, no sería descabellado que algo así hubiera pasado. La madre de Scotty, sin haber mostrado su rostro ni ser alguien relevante para la trama, es un personaje que muchos le han cogido odio por haberlo abandonado de esa manera. Al menos a Aitor lo entregaron en un orfanato, pero a él lo dejaron en la fría calle. Pero hay una teoría que puede ser no tan descabellada, teniendo en cuenta que hablamos de Inazuma, y es que la madre de Scotty se iba a volver por él. Sin embargo, cuando se disponía a regresar por su hijo, esta sufrió un atraco, que salió mal y la arrancaron de este mundo. Hay otra que dice que ella decidió acabar con su existencia, otros mencionan que fue atropellada, pero creo que sería ya esto llevar a un nivel más oscuro. La primera no suena tan fuera de lo común, teniendo en cuenta que en la serie y juegos ya han aparecido casos donde delincuentes asaltan a mujeres. Esto haría incluso más tétrica la historia de Scotty. Como pasó en la serie original y en la serie Go, cada serie tuvo una saga intermedia entre el torneo nacional de fútbol y la disputa por el mundial. La saga Alius y la saga Chronostones respectivamente son la que para muchos las que mejor trama tienen y que comparten las características de ser algo fuera de lo común al fútbol. Esto es un comentario que se hizo en redes, pero que puso a muchos a teorizar, ya que un usuario preguntó qué hubiera pasado si Ares tuviera una segunda parecida a la Alius o a Chronostones, y esto tal vez hubiera mejorado considerablemente la calidad de las series Ares y Orión. Entre las exposiciones más llamativas, hubo una en que se decía sobre la profundización del tema del proyecto Ares, y equipos relacionados a ella,
que solo eran la punta del iceberg para la fundación de Orión. El equipo final del proyecto era ni más ni menos que el Raimon original, quienes estaban bajo control mental, y ese sería el partido que se mostraba al final de la serie de Orión entre Raimon y el Raimon Inafune. Relacionado con lo anterior, se llegó a decir que Inazuma Eleven Ares Orion tendría la cantidad de 127 episodios en referencia a la serie original y homenaje a ella. Eso se deja en claro cuando la serie Ares tuvo un total de 26 capítulos, al igual que la saga del Fútbol Frontier Internacional. Pero Orión solo llegó a tener 49 capítulos, haciendo un total de 75 episodios entre ambas, ni siquiera llegando a los 100. Y se debe a la cancelación de la última, y es que la intención a hacer los 127 episodios era muy evidente, al suprimir varias cosas que no profundizaron del proyecto Ares, y mostrar un partido como contra el Zeus incompleto y solo por escenas que merecían sacar en su totalidad, y así suprimir varios partidos también de Orión, que ni se diga. El final del torneo fue muy apresurado a grado que no mostraron siquiera el partido final entre Japón y Rusia o partidos más interesantes, como el de Japón contra Francia, y era por su cancelación en el capítulo 75, sin mostrar ya el desarrollo de una trama profunda. ¿Quién sabe del potencial que Ares y Orión hubieran mostrado si se hubiera dado libertad de capítulos a realizar? Antes de disputar la final del Fútbol Frontier Internacional, Steve llama a Mark y le muestra a los nuevos jugadores que ya se unieron al Raimon. Entre ellos, jugadores que aparecen en los videojuegos como Jimmy Match, Lou Bake, Boomer, Dandy y mi favorito de todos, Bart Decker. Curiosamente, todos estos jugadores son fichables en las instalaciones del instituto o sus alrededores en muchos videojuegos. No es descabellado pensar que fueron estos los jugadores que buscaron mantener la gloria del equipo y la razón por la que se creó un equipo B, para dar fogueo a los que aún les faltaba algo de madera para ser alguien del equipo. Estos tres personajes fueron abarcados de manera tal que muchos pensamos que tendrían un papel muy importante más adelante, y tal vez Miles podía quedar a un lado por razones que no quedó muy claro interesarle el fútbol. Pero The Knight y Soundtown sorprenden, en especial porque Soundtown mostraba un potencial muy interesante para ser uno de los estrategas del Inazuma Japón, y Knight, a pesar de ser uno de los creadores del Triple Pegaso y un gran defensa reclutado incluso por los Emperadores Oscuros, ni siquiera fue considerado por el Unicorn. Esto solo explicaría que ya no se le dio más profundidad de historia, por considerarlos innecesarios y a grado de olvidarlos. Pero el caso de Knight es más llamativo por lo mencionado, porque es el único de estos tres personajes que no apareció ni como fichable en los videojuegos de la saga WoW. Como recordamos, Mark aprende a jugar de líbero en la segunda temporada, en donde lo hacía muy bien. Luego de eso, solo jugó una vez más en ese puesto, por muy pocos minutos contra el Neo Japón. Pero durante el FFI hubo partidos en donde pudo haber jugado en ese puesto por algunos minutos, como en la final en donde se podía haber subido a realizar la super técnica final sin abandonar su portería, y ser algo bueno para la trama. Sin embargo, se dice que este ya no jugó como líbero porque al fandom no le gustaba mucho la idea, pues estaban demasiado acostumbrados a verlo en la portería. No sé qué tan cierto sea eso, pero no debería ser descabellado pensarlo, porque es raro que otro portero o protagonista que no sea él sea muy querido. Sabemos que Taiyu es el jugador nipón talentoso de la década en la saga Go, pero de ser así, ¿quién era el de la serie original? No se menciona que sea alguien del trío Relámpago, pero se teoriza en personajes como Oswald, un NPC que aparece en Inazuma Eleven 2 en la región de Hime. Otros dicen que era Eugene Conwell, pero los más aceptables son Eric, porque tenía una enfermedad al igual que Sol, lo mismo aplica para Nosaka. Recordemos su cameo en Inazuma Eleven Orion. Otros dicen que era Nakata, pues en efecto se le menciona que es un mediocampista definitivo, alguien que era una leyenda del fútbol mundial a corta edad. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién era el jugador de la década en la serie original? Y no, Willy no cuenta. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides compartir el video con tus amigos y darle like y apoyar el canal. Deja en tus comentarios tus opiniones y qué te ha parecido. Nos vemos en la próxima para más contenido.